Señor y Dios, venimos delante de tu presencia en esta hora, dándote las gracias porque hasta aquí nos has ayudado y a través de las dificultades, Señor, que hemos tenido en nuestras vidas, tú has sido bueno, Señor, y misericordioso, no nos has pagado conforme a como merecemos, sino conforme a tu misericordia. Permítenos, Señor, tener un buen tiempo. Bendice, Señor, nuestras almas y nuestros corazones con esta meditación, Señor, de tu palabra que vamos a tener hoy. Instruye, Señor, y guía nuestros corazones. Danos, Señor, ese dominio propio que viene de ti, para que, Señor, en lo que resta de este año y a lo largo, Señor, de nuestra vida, podamos tener una vida que sea únicamente de agrado hacia ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Ok. Vamos a empezar leyendo en Santiago, capítulo 3, a partir del versículo 1. Santiago, capítulo 3, a partir del versículo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 12 y nos vamos a centrar en los versículos 7 y 8. Dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, la lengua es algo bastante fuerte porque como forma parte de nuestra naturaleza y a diario la usamos, no nos damos cuenta de el gran peligro o el gran alma que tenemos en nuestro cuerpo, un alma mortal y de condenación que se llama la lengua. Con ella condenamos no a los demás, sino a nosotros mismos. No por las cosas que le decimos, porque de nuestra boca puede salir cualquier otra cosa, cualquier cosa que nosotros queramos decir. Podemos proferir cualquier cosa contra cualquier otra persona, pero eso no pasa más de ahí, porque nuestras palabras no tienen poder como las palabras de Dios. Pero es condenación para nosotros porque muestra la naturaleza de nuestro corazón. Y tristemente, somos muy dados a darle mal uso a la lengua y a no controlarla. Y tristemente, hay un dicho que dice que el hombre es dueño de lo que piensa y es esclavo de lo que dice. Porque uno puede pensar muchas cosas y lo puede retener en su cabeza, no decírselo a nadie y ya, uno se queda con eso, solamente lo sabes tú, Dios y tú. Pero de ahí a que tú lo digas, prepárate. Y podemos ver al necio y ver que no piensa, no considera las consecuencias de sus actos, no calcula, no mide sus palabras. Y podemos ver esto en Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Así es. Y realmente
cuando vemos a las personas que no tienen el Espíritu de Dios y que viven conforme al deseo de su corazón, la lengua tiene rienda suelta para andar y ir diciendo lo que quiera. Y vemos como esto lo vemos a diario con las personas. Y yo creo que no hay momento en que uno vea a una persona que esté más enojado, que le dé tan mal uso a su lengua que cuando ve un amén. Yo creo que en ningún otro momento yo he visto a una persona como que tan enojada, profiriendo tantas maldiciones y tantos insultos hacia esa persona. O sea, literalmente como que llevar el uniforme de amén ya te condenan. Porque algo tú te vas a llevar, aunque tú no le hayas hecho nada. Y lamentablemente eso es parte de nuestra naturaleza. Y digo que nosotros vemos esto con las demás personas, pero lamentablemente nosotros también sufrimos de esto. Y es parte de nuestra naturaleza también. Podemos ver esto en Romanos 3, 10 al 18. Romanos 3:10. Ujú. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjense en esta última parte. No hay temor de Dios. Y nosotros como jóvenes con temor de Dios debemos procurar de que nuestra vida sea todo lo contrario a lo que está escrito en esa palabra. Vemos aquí cómo nuevamente se refiere a la lengua, cómo hace énfasis en la lengua. Ese órgano o parte tan pequeña del cuerpo que pareciera ser inofensiva, pero con la cual hacemos tanto daño. Cómo algo tan pequeño puede esclavizarnos de tal manera que prácticamente trae una condenación fuerte a nuestras vidas. Y no solamente en nuestra vida aquí en la tierra, sino también para nuestra vida eterna. Tal como dice aquí en Santiago, en el versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. No sé si recuerdan, no recuerdo en qué año fue, si fue hace 2 años de eso. Cuando en el sur de América, saben que hay un gran bosque que lo llaman, es llamado el pulmón de la tierra. El tiempo, el Amazonas. El tiempo en el que se incendió. O sea, y den por hecho de que eso no pudo haber sido iniciado por un pequeño fuego. Y así empezó y fue escalando y fue escalando. Y ese bosque es grandísimo. Aquí mismo la sequía que nosotros tuvimos hace un año atrás es porque se descubrió que hay gente que quiere incendiar los bosques y lo único que ellos hacen es agarrar una colilla de cigarrillo y tirarla y ya. O sea, el cigarrillo ni siquiera tiene fuego, lo que tiene es humo y carbonilla y ya con eso se enciende. Con eso es suficiente. Y de ahí se crea el fuego. Y en la misma casa de nosotros, fácilmente tenemos un caldero ahí con aceite, con cualquier cosa. Le echamos un chin de agua y se empieza a encender todo eso. La estufa entera se enciende y todo se empieza a quemar. Y es difícil de apagar eso porque ya tiene agua y aceite, entonces hay que buscar otro método para apagarlo. Vemos también que el temor de Dios, como debe ser algo que impere en nuestras vidas, es una de las partes principales del dominio propio, el temor a Dios, porque por medio de este es que vamos a poder nosotros controlar no solamente nuestra lengua, sino también nuestras pasiones, tal como dice en Santiago 4, del 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Como combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adulteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ujú. Y fíjense, hemos estado hablando hasta el momento más enfocado en la lengua. Pero fíjense que no solamente somos esclavos de la lengua, sino de nuestros propios deseos, lo que se llama la concupiscencia. Y aquí específicamente las pasiones, también somos esclavos de ellas porque son cosas que nosotros queremos, anhelamos, deseamos. Y si no vemos algo que nos diga, no pases por ahí, no hagas esto, le damos rienda suelta porque para nosotros es algo que queremos, es algo que está bien y no tenemos límite. Entonces seguimos por ese camino. Pero voy a hacer un recordatorio al que considero que fue el primer mensaje oficial de JTD, el primer sermón, dado por el pastor Argelis en la casa de nuestro hermano Pizardo. Y él nos hablaba acerca de las pasiones. Quiero dejar algo en claro con esto, y es que las pasiones, cuando hablamos de pasiones, no hablamos específicamente de pasiones sexuales, que lamentablemente en estos tiempos es en lo que más enfocado está. Y claramente en el mundo es lo que hemos visto a través de los años, y en estos tiempos hemos visto una hipersexualización de las cosas que no veíamos hace no más de 20 años. Y lamentablemente estamos involucrados en eso, y es una de las cosas con las cuales tenemos que luchar más con nuestra propia naturaleza. Pero recordando del mensaje que el pastor Argelis daba en ese día, él nos decía que a esas pasiones le demos nombre, porque pasiones no significa algo que sea malo, quiero decir. Porque uno puede tener pasiones por hacer una carrera, superarse, llevar a cabo sus metas. Uno puede tener pasión por eso, pero lo que son esas pasiones que corrompen nuestra alma y nuestro ser, a eso tenemos que darle nombre, porque es como decir pecado. Pero ¿cuál pecado? ¿Cuál es ese pecado que asedia tu alma? ¿Cuál es ese pecado que te impide el poder servir y agradar a Dios? Y una vez entendido esto, entonces podemos preguntarnos qué es el dominio propio. Y en este momento les voy a pedir que voluntariamente, quien me quiera decir con sus propias palabras, qué considera que es el dominio propio. Sin presiones. Adelante. Dominio propio es poder controlarse uno mismo, de hacer o decir cualquier cosa sin la necesidad de un supervisor. Excelente. Es la capacidad de tener autocontrol. Muy bien. ¿Alguien más? Excelente. Pues sí, mismamente eso es el dominio propio. Y claro, dejándolo así a secas, eso es lo que es el dominio propio. Pero vemos que el dominio propio abarca muchas cosas, abarca muchas áreas de nuestra vida, y no simplemente como retenernos de hacer o de decir alguna otra cosa. Mismamente el dominio propio lo podemos introducir con la siguiente cita, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Podemos definir el dominio propio como el pensar antes de actuar y considerar seriamente los posibles resultados. Dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti.
es manejar el enojo sin herir a nadie, es poder parar de jugar o de leer porque sabes que necesitas la cantidad apropiada de tiempo para dormir. Y hasta aquí va todo bien, pero vamos a agregarle otro punto más. Dios quiere que tú puedas controlarte a ti mismo. Entonces, Él te podrá usar para servirle mejor y también estarás mejor capacitado para ayudar a otros. Fíjense en esta parte. No solamente es que el dominio propio es algo que debemos de ejercitar de nuestra propia parte, sino que Dios está involucrado en eso también. Pero antes de pasar a ese punto, me gustaría que, si tienen algún ejemplo de alguien o ustedes mismos que hayan ejercido dominio propio, algo así como que, no sé, ahí van caminando y se chocaron con una mesa con el dedo chiquito. Todas las palabras que le vengan a la cabeza que usted quiera decir, y usted nada más agarró y dijo, no. Algún ejemplo que tengan así, algo sencillo, no tiene que ser algo muy extenso, algo que les llegue a la mente. Como te mete un motorista, También, se te metió y tú tienes que bendecir tu vida decir su vida. y a tu madre. Cuidarlo, Y cuidarlo, claro que sí. porque ciertamente cuando uno es quien conduce, uno tiene que procurar cuidarse uno y cuidar al otro. Bien. ¿Sabes? Ejemplo. Ujú. Bueno, todas las mañanas son un vivo ejemplo. Esa alarma suena y la alarma puede sonar y tú la puedes apagar. Ujú. Ahora, pero tener el coraje, la valentía y la fuerza de voluntad De decir para arriba, para uno levantarse y comenzarse su día cuando uno sabe que tiene que levantarse, eso es dominio propio. Eso es dominio propio. Que no tenga que venir tu mamá. Muchacho, pero tú no te vas a levantar. Mira ahora qué. Bueno, tu mamá, tu abuela, o sea, siempre nunca es tu papá ni tu abuelo. Bueno, y de esos mismos ejemplos también, con las madres también, uno le dice, levántame a las 8 de la mañana, y ya llega a las 5 de la mañana, son las 7. Pero bueno, ¿algún otro ejemplo que tengan? No. Sí, adelante. Lejos de lo que estaban diciendo, en mi caso fue que yo estaba en la universidad y me encontré algo, o sea, no me lo encontré, estaba en el comedor y yo tenía la opción de llevármelo para mi hogar. Ah, ok. Y también la opción de llevarlo a seguridad, que es lo que mandan. Lo llevé a seguridad, pero yo quería llevármelo por mi casa. Bueno, eso es un ejemplo de dominio propio también. Pero bueno, para seguir, les quiero dar un ejemplo que, bueno, mismamente como el ejemplo de David, me pareció, es un muy buen ejemplo en verdad. Pero hace un tiempo vi un video y puedo decir que me dejó pensando mucho en eso, que hasta el día de hoy lo recuerdo. Y es el caso de un vicepresidente. No sé muy bien los detalles, simplemente sé lo que les voy a decir ahora. Y es que él tenía que cubrir al presidente porque no se encontraba en el país en ese momento y tenía que dar un reporte. Y entonces él llega al lugar y les dice a las personas, discúlpenme por la tardanza, tuve un accidente y mi esposa acaba de morir, pero vamos a empezar con este reporte. Y a medida que él iba hablando, iba dando el reporte, las personas que estaban ahí alrededor de él le empezaban a decir, oye, necesito un momento, ¿quiere que hablemos contigo? O sea, como tratando de convencerlo de que dejara de hacer lo que está haciendo y pasara, ¿cómo decirlo? Como que sacara todo ese sufrimiento en ese momento y no que eso se lo reservara para después. Y eso es algo muy, muy fuerte porque pareciera como si él fuera antipático o si no le importara a su esposa y, bueno, el vehículo, porque fueron los dos. Pero realmente este no es el caso. Y él tomó la prioridad y dijo, ciertamente, yo en este momento lo que quisiera es tirarme en esa esquina y ponerme a llorar ahí. Pero yo tengo un deber que cumplir y es para la nación.
para el cuidado y protección de la nación. Y tengo que cumplir con este deber por encima de cómo yo me siento. Y lamentablemente esto es algo que los que estudiamos y trabajamos, los que estudian y trabajan, viven a diario porque ya sea por los maestros o por los jefes que se correlacionan, a ellos no les importa que a ti se te haya muerto un familiar, que tú estés enfermo, usted hizo su tarea, no, está quemado. Y esto forma parte también de esas áreas en las que abarca el dominio propio. Lo hemos visto en el hogar, pero en este caso vamos a ver lo que son las discusiones. Yo creo que no hay lugar en donde se frecuenten más las discusiones que en el hogar. Y haciendo el recordatorio de la serie de las parejas de nuestro hermano Jason en la escuela dominical, en un momento yo pensé, durante los principios, las primeras series, prédicas, perdón, yo pensé, bueno, esto no tiene que ver conmigo. Pero después yo pensé y dije, aunque realmente yo estoy aquí, yo estoy escuchando esto, veo a más jóvenes que no están casados, pero estamos aquí. Y digo, pero es que esto, aunque sea enfocado a las parejas, lo podemos aplicar nosotros también. ¿Por qué? Porque ¿con quién solemos discutir? Mucho, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Y no es que vamos a hacer específicamente las cosas que ellos hacen, porque ya hay algunas cosas que son específicas para las parejas. Pero hay varias cosas, como por ejemplo, en vez de si te maldicen, tú maldecir. O sea, no necesariamente que te maldigan, pero que te echen un boche y que tú respondas con la misma actitud. Y ese tipo de cosas. O sea, ejercer el dominio propio en nuestras vidas de tal manera que en nuestro hogar podamos dar el ejemplo sin siquiera hablar, sin que digamos una sola palabra. En nuestra salud, es muy frecuente y es muy común escuchar a las personas cuando están enfermas o tienen algún achaque o les ocurre alguna situación y hacerse la dichosa pregunta de ¿por qué a mí? Y realmente cuando vemos que nos centramos en las circunstancias y no vemos a Dios, esa es nuestra pregunta. Si no vemos a Dios por encima de las circunstancias, si no decimos, si Dios trajo esto a mi vida, es por alguna razón. Y de una u otra forma es para mi bien, porque todo lo que Dios hace para nosotros es para nuestro bien. En las finanzas, cuando queremos ganar más de lo que debemos, o perder menos de lo que debemos, y bueno, mismamente en los estudios y en el trabajo, que ya lo hemos hablado. Ahora bien, ¿por qué debemos de ejercer el dominio propio? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Ciertamente, volvemos aquí al tema de la naturaleza. Por causa de nuestra naturaleza, nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios y por ende estamos apartados, y si no permanecemos así, nuestra vida va a ser para condenación y debemos de trabajar mismamente con el dominio propio para ser librados de esta condenación. Y fíjense que, irónicamente, para uno poder ejercer el dominio propio, tiene que ser dominado por alguien más. Ahora, ¿por quién? Vamos allá. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre. templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué vemos aquí? El dominio propio no es algo que surja de nosotros
el dominio propio es algo que recibimos de parte de Dios, que viene incluido de parte del Espíritu Santo. Es decir, en nuestra vida, por más esfuerzos que nosotros hagamos, por más cosas que nosotros queramos hacer, inventar, y queramos tratar de dominar nuestro propio ser, eso puede ser temporal, pero para nosotros poder subyugar esa naturaleza corrupta con la que hemos nacido, debemos de recibir ese espíritu, el cual nos va a ayudar a poder controlarnos y a ejercer el dominio propio. Ahora vamos a ver algunos personajes bíblicos que hayan demostrado dominio propio. Y nuevamente les voy a pedir que me den la mano de algún personaje que tengan, que alguna situación, cualquiera que sea, no tiene que ser algo muy específico, algo que les llegue a la mente, el personaje y qué fue lo que hizo que ejerció dominio propio. Algunos que tengan, bueno, les daré un ejemplo. Daniel y sus amigos, ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y miren que yo me imagino en ese escenario que esa comida debió haberse visto lo más apetitosa posible. Y usted decirle que no. Y de paso que usted le diga que no al rey. Tranquilo. José. ¿Qué hizo José? Ese mismo. Tranquilo. Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Mucho tanto la mansedumbre como parte del dominio propio durante los 40 años, aunque en un punto podemos también tomarlo como mal ejemplo cuando ya al final ya desobedeció a Dios. Sí, eso para otro punto. Ahora mismo nos estamos enfocando en personas que ejercieron dominio propio. Cristo después de los 40 días en el desierto. Le tiraron las 3 tentaciones, yo creo que más difíciles por las que un joven puede atravesar. Porque primero lo tentaron con comida, luego de pasar muchos días de hambre. Luego lo tentaron con demostrar ser. Y yo quiero un minuto para explicar por qué eso es una tentación tan terrible para los jóvenes. Ajá. Ustedes conocen a los hijos de Violeta, les gusta mucho montar en bicicleta. Bicicleta, sí. ¿Verdad que sí? Y dan esa balsa de chamaquito por decir un ejemplo. Y no, que yo calibro tal y que yo hago tanto body y lo que sea. Siempre están haciendo alarde de lo que ellos hacen. Entonces, si tú quieres ver rápido cómo esa gente se desbaratan los dientes, tú nada más tienes que decir, tú no quieres el bacano haciendo body, hazme uno en ese policía acotado. Que yo no qué, ahora mismo tú vas a ver. Sí. Yo vi un video de un japonés haciendo como una comparación entre Japón y aquí en Latinoamérica. Y él decía, a un japonés tú le dices, vaya para allá, y él va, suba los brazos, y sube los brazos. El lío es para hacer que baje los brazos, porque también tiene que decirle, baja los brazos, así como que por órdenes. A un latinoamericano o a un dominicano tú le dices, vete para allá y sube los brazos. No, ¿y por qué? ¿Cuántos pagan? ¿Cuánto me van a dar? Entonces tú tienes que activarlo psicológicamente, sí. ¿Verdad que sí? A que tú no subes para allá y alza los brazos, y ahí está. Que yo no qué. Para demostrar que esa fue la tentación que le hicieron a Jesús. ¿Tú no dices que eres el Hijo de Dios? Tú eres el Hijo de Dios. Demuéstralo, tírate ahí. Los ángeles te van para allá abajo. O sea, lo tientan con comida, lo tientan con su identidad y lo tientan con poderes. Y todos los jóvenes quieren poderes, quieren cuartos, quieren mujeres, quieren casas, quieren yates y lo otro. O sea, todo lo que el mundo ofrezca. Todo lo que el mundo ofrece, eso lo quieren los jóvenes. Okay. ¿Algún otro ejemplo más que tengan? Abraham, por ejemplo. Sí. Claro, Abraham. no le cortó la cabeza. Sí. La reina Esther. La reina Esther es un caso, lo voy a mencionar rápidamente, es un caso que estuve recordando mientras
hacia este bosquejo. Y nuevamente recordando las enseñanzas de nuestro hermano Jason, ella no solamente ejerció dominio propio en su vida personal, sino delante de Dios y de su nación y de su esposo, el rey. Entonces, en este caso con ella pudiera haber dicho, pero yo soy reina, yo puedo tomar decisiones, yo no tengo que depender de nadie más, porque yo tengo poder para hacer lo que quiera. Pero ella no hizo eso. Ella vio a Dios y a pesar de la conducta del rey, ella permaneció por debajo de él. Porque lamentablemente, pudiéramos decir así, ella no era la cabeza del hogar o la cabeza de la familia. ¿Quieres decir algo? Sí. Sí. ¿Quieres terminar tu ejemplo? Sí. Pero esto es una gran enseñanza para nosotros, porque menciono esto porque es el caso, la vida que ella tuvo y la situación que tuvo. Pero en nuestra vida también podemos verlo para nosotros con nuestros padres, con nuestros jefes en el trabajo, con nuestros maestros en la escuela, con alguien que esté por encima de nosotros. El simple hecho de ver cómo esa persona tiene un mal temperamento, una mala conducta, y nosotros tener esa impotencia de no poder actuar porque no tenemos el poder para hacerlo. Pero no solamente quedarnos ahí, quedarnos pensando en esto que estoy pasando, por qué a mí, por qué me está ocurriendo esto, y nuevamente ver a Dios a través de las circunstancias y decir, voy a ser paciente, voy a esperar en Dios, voy a confiar en Él y voy a esperar a que Él me muestre su voluntad, que me muestre qué es lo que quiere transmitirme con esta situación en la que estoy pasando. Me encantó que tomaras este ejemplo, porque si tomamos en cuenta que el dominio propio es tener el control, para controlarlo, tenemos que pensar en las cosas que nos controlan, nos quitan el control de la mano y nos controlan ellas a nosotros. Y algo muy poderoso y es muy utilizado para el control de las personas es el miedo. El miedo que debió sentir la reina Esther, porque ella estaba consciente que en esa jugada podía perder la vida. De hecho, ella lo expresa y siguió, bueno, que el Señor sea glorificado, así sea. El miedo hace que nosotros perdamos el control y hagamos no lo que nosotros en sí deseamos, sino lo que nos parece en el momento para poner a salvo nuestro pellejo. Un ejemplo que también quería traer es el de Jonatán. Jonatán. Amigo de David. O Jonatán. Jonatán para los amigos. Sí. Hijo de Saúl. ¿Quieres decir algo, Francine? Sí. Sí. Que de parte del mercador, gracias a la colega, pero a continuar, lo que nosotros usamos para que nosotros podamos ejercer control sobre una población o algo es el crear el sentido de necesidad sobre el producto o en sentido tecnológico un algoritmo que te muestre lo que tú quieres y te dice. Eso también tiene que ver. Ok. Muy bien. No ha terminado. Sí, yo dije que quería el ejemplo de Jonatán, pero en el sentido, él no tuvo miedo de obedecer la voz de Dios, de perder el reino. Recordemos que Jonatán era el siguiente en sucesión Después de Saúl. después de Saúl. Pero ¿quién sí tuvo miedo de perder el reino? Saúl. Y ese miedo lo descontroló a él. Bueno, le tomó el control. Y eso Literalmente. lo controló. Él no tuvo un autocontrol. Jonatán sí tuvo autocontrol. Y se sometió a la voluntad de Dios, no importa la situación, y eso mismo como tocaste, yo voy a confiar en Dios.
Así no es. mal igual, yo voy a confiar en Dios. Sí. Gracias por mencionar a Saúl. Bueno, para dar conclusión a este punto, quería traerles el ejemplo de Job, porque realmente ese me parece el mayor ejemplo que abarca desde el principio hasta el final de su libro. El dominio propio, pero hay algo que no mencioné que lo pasé, y es que el dominio propio abarca tantas cosas, tantas áreas en nuestra vida, que realmente esto que traigo hoy es una mínima porción de lo que es el dominio propio en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver lo que fue la vida de Job, cómo él ejerció el dominio propio en la confianza en Dios. Vemos que desde el principio Job es un hombre, es llamado un hombre justo y fiel, y es un hombre que tiene muchos bienes en esta tierra, vivía pacíficamente, y él no tenía la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo en el cielo. Y resulta ser que viene Satanás, quiere convencer a Dios de que Job simplemente le es fiel, porque así él está llevando su juego, y cuando Dios se despiste, ya me voy a llevar todo lo mío. Entonces Dios accede y permite que Satanás le haga todo el mal que a Job le cayó. Perdió su familia, perdió sus bienes, cayó en una enfermedad terrible. Y para colmo de eso, su esposa, la que era su esposa en ese momento, le dice: maldice a Dios y mátate. O sea, muere. Bueno, prácticamente eso. En esa época, maldice a Dios era sinónimo de... Pero entonces, pasado todo esto, imagínense la gran cantidad de frustración y de ira que pudo haber acumulado Job en ese momento, porque, como recordamos, se menciona de que fue un hombre justo y fue un hombre fiel. Y no solamente eso, sino que él en ese momento al principio siguió confiando en Dios y siguió clamando a Él, esperó en Él, confió en Él. Pero pasado cierto tiempo llegaron sus amigos, que para amigos como eso, ¿para qué queremos enemigos? Y empezaron a decirle: algo muy malo tú tuviste que haber hecho, que Dios trajo ese juicio sobre ti. Y cada vez que se reunían con Él era para recordarle estas palabras. Y Job, ya de por sí con la moral destruida, que vengan a decirle estas cosas, es simplemente para que perdiera la cordura y entrara en la desesperación. Y pudiéramos decir que así pasó, porque llegó un momento en el que él le reclamó a Dios y le exigió que viniera a él personalmente a explicarle por qué le hizo todo eso. Y Dios accedió y fue personalmente a decirle por qué hizo eso. Pero no se lo dijo exactamente como él, no le dio la respuesta que él hubiera esperado. Dios le empezó a mostrar la creación mismamente. Le empezó a mostrar todas las grandes cosas que él había hecho y todas las grandes criaturas que habitaban en este mundo. Es decir, con esto le mostraba que eso que le pasó a él es como que una cosa tan mínima en comparación a todas las demás cosas, que su queja prácticamente es como si no tuviera ningún valor para él. Porque para Dios no tiene ningún problema con eso. Te quitaron todo lo que tú tenías, yo te lo puedo restablecer. Estás enfermo, yo te puedo sanar. Dios tiene el poder para hacer eso. Y Job, en el capítulo 42, los versos 1 al 5, dice lo siguiente: Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo que puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no entendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es el pensamiento final de Job, porque él reconoce que aquellas situaciones que pasaban por su vida, y miren que mismamente Job, él reclamó justamente porque él no había hecho nada para haber recibido tal mal. Y a mí me asombra porque pienso que es increíble cómo Dios mismo accedió a darle respuesta a su queja. Y yo puedo decir que nosotros no pudiéramos hacer lo mismo, porque cuántas cosas y cuántos males hemos hecho nosotros para querer que venir a reclamarle a Dios. Pero no solamente con eso, él vio que Dios es soberano y tiene control de todas las cosas, y tuvo control de su vida también. Pero lo que Job ejerció aquí como dominio propio, para dar punto a esta parte, es que él nunca dejó de confiar en Dios. A pesar de todas las situaciones que ocurrieron en su vida y de las cosas que escuchaba de otros, que mismamente, como hemos dicho, pudo haber entrado en la locura y haber perdido la cordura, él permaneció confiando en Dios, y Dios lo recompensó al final y recompuso todo lo que tuvo, se lo duplicó, y vivió muchos años de vida él. Y esto es una cosa increíble en la vida de Job. Ahora vamos a pasar a ver personajes bíblicos que carecieron de dominio propio. O sea, el ejemplo contrario. Adelante, Frankel. Saúl. Déjenme Saúl tranquilo. Saúl careció de dominio propio en varias ocasiones. Déjenlo tranquilo, vamos para allá. Sí. Otro ejemplo. Bueno, sí, Sí, también. sí. Él sabía que él tenía que mirar para allá. Ya, ok. ¿Qué ejemplo de David? Mira, hay varios. Uno cualquiera, no tiene que explicarlo. Uno nada más. Uno nada más. Sí, Oh, ese fue el magnetino cuando él vio a la joven aquella. ok. Él dijo, A ver, saber. A ver, sabe. tráigamela para yo conocer. Él sabía de quién era. Sí. Y mandó al esposo adelante Pican los ojos. para ver. Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Sí, Pedro primero fue impulsivo. Siempre fue impulsivo. De boca, al decir al Señor que no lo iba a negar. Ujú. Y luego fue impulsivo de mano cuando le mochó la oreja. Al siervo. No tuvo dominio propio. Ujú. Lizardo. Sansón, Sansón. el clásico Ese ejemplo para es- todo malo. Exactamente. Ese es el ejemplo favorito. Oliver. Caín. Ese es otro también. ¿Cuál más? Pedro, junto con Jacobo y Juan, Ah, cuando Cristo le dijo, velad para que no entréis en tentación y orad, ellos se bajaron a dormir. ah. Y cada vez que el Señor volvía lo encontraba Durmiendo. porque no tenían dominio propio para quedarse despierto orando. No estaban velando. Francino. Eva con la fruta, gracias. Eva con la fruta. Muy bien. Lizardo. Oh, el mismo día. Aguanta. Pero ella sabía, no, porque ella sí. Ok, entonces dejamos en claro que el que no ejerció dominio propio en ese Culpa de los Adán. fue Adán. Culpa de Adán. Adán no porque bueno, claro, porque Adán fue a que le dijeron que no debía de comer del árbol. Bebe. Habla. No. No, allá no le llega el internet allá atrás.
Bien, vamos ahora con Saúl. Ok, creo que ya habíamos llegado al final de la repartición de los versículos. Bien. Alguien que me ayude leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 15. Frankeli. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versos del 7 al 9 y 19 al 21. 7, 9 y 19, 21. Exactamente. ¿De una vez? Sí, los dos juntos. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Me dijiste después? 17 al 21. 19 al 21. 19 al 21. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Con ese solo ejemplo ya vemos varias cosas. No quería yo decir. No, precisamente, porque me va a seguir quitando. Hice esa partición de esos 4 versículos así porque en todo lo de en medio iba a ocupar bastante tiempo, en verdad, porque son muchos versículos. Pero ahí vemos varias cosas. Primero, desobediencia. Dios lo mandó a que aniquilara a todos los amalecitas junto con su rey y todos sus bienes, que destruyera todo, y no lo hizo. Mentira. Dice que obedeció a Dios cuando realmente no lo hizo. ¿Por qué? ¿Mató al pueblo? Sí. Pero entonces, ¿qué hizo? Dejó al rey vivo y se llevó las ganancias. Y encima de eso, culpa al pueblo porque dice ellos tomaron las ganancias. Y eso es uno de los varios ejemplos que usted también quería mencionar de Saúl. Y parece que es una práctica constante. Pareciera como si tuviera un vicio con eso, con querer ofrecer holocaustos a Dios. Pero lamentablemente con la vida de Saúl había una completa inconstancia en el servicio al Señor, porque como mismamente mencionaba nuestro hermano Lizaldi, el tema de la lucha del hombre natural y el hombre espiritual. Saúl tenía esta lucha constante porque hubo momentos en los que él sirvió bien al Señor, pero llegó un momento en el que él le servía a medias, que prácticamente como si no lo hubiera servido, lo cual cae en desobediencia. Y eso fue de completo desagrado al Señor, al punto de que Él le mandó a decir por el profeta Samuel que fue desechado. Y nuevamente vuelvo a mencionar el tema de los holocaustos porque, Francali, por favor, lee los versículos 22 y 23. 32. 22 y 23. 22 y 23. Sí, del capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y antes de que leas, sí, en lo que lo vas buscando, digo que es como si tuviera una necesidad de querer ofrecerle sacrificios a Dios, porque cada vez que él tenía la oportunidad era para ofrecerle holocaustos a Dios. Y era como que me levanto, un holocausto. Voy a comer, primero un holocausto. Voy a dormir, no me puedo dormir sin hacer un holocausto. A lo que Samuel le responde lo siguiente. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué triste final ese de Saúl, en verdad. Y miren, los holocaustos y, digamos, los sacrificios, pudiéramos decir, por todas las muertes, con todas las guerras que tenían, no solamente contra los amalecitas, sino también contra los filisteos, que ese es otro ejemplo en el que él desobedece a Dios, porque Samuel le había dicho a él que en eso ocurre en los capítulos 13 del mismo libro de Samuel. Él tenía que esperar a que Samuel llegara para que ofrecieran el holocausto a Dios. Tenía que esperar 7 días. Pero entonces, él esperó los 7 días, los esperó. Pero se dejó llevar por el pueblo. Se dejó llevar por la desesperación. Y entonces mandó al pueblo a que trajeran todo, prepararan todo para preparar el holocausto a Dios. Porque también tenía temor de que viniera en los filisteos y los derrotaran ahí mismo donde estaban, en vez de esperar en Dios y esperar a que en esa situación el profeta Samuel llegara para ellos poder ofrecer el sacrificio a Dios. Y con Saúl esto es lo que vemos, cómo él no permaneció constante, no tuvo ese control de poder no dejarse llevar por sus bienes, por su poder, por aquellas cosas que él quería hacer, desobedeciendo a Dios, pero no solamente desobedeciendo a Dios, sino también usando su nombre como un escudo para aquellas cosas aquellos malos caminos que él estaba tomando. Y por ende llegó a un final tan trágico como este. Pero nosotros hemos de obedecer al Señor, y principalmente, y el final de todo este asunto es lo siguiente: debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Eso es lo primordial para nosotros. Alguien que me ayude leyendo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11. Uh-huh. ¿11 qué? 11 del 28 al 30. ¿Cuál? Sí. Dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De aquí lo que tomamos es lo que Cristo dice, que soy manso y humilde de corazón. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las diferentes áreas en las que el dominio propio abarca nuestra vida? En la casa, en el trabajo, en cualquier área en la que estemos. Vemos de Cristo lo siguiente: cuando él era falsamente acusado, él no presentaba defensa. Y no porque no tuviera que decir, y no porque si fuera a hablar no tuviera razón, sino porque, mismamente, las acusaciones que hacían contra él eran falsas. Y este es uno muy frecuente. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición, sino con bendición. Cuando dudaban de él, no se desanimaba, sino que proseguía con la obra, y sobre todo, procuraba agradar al Padre. Todas estas cosas las podemos aplicar a nuestras vidas, porque día a día vemos como, no solamente por nuestro propio malo deseo y por aquellas cosas que nos controlan, ya habíamos mencionado la lengua, habíamos mencionado las pasiones, sino de manera externa, los demás, las cosas que abarcan este mundo, cómo pueden también ser de mala influencia para nosotros y llevarnos a perecer
y a no ejercer el dominio propio en nuestras vidas. Como mencionaba Frankel, y específicamente en estas fechas, hay mucho descontrol, hay mucha rienda suelta, y nosotros podemos ser tanto causa como víctima de esas cosas. Ahora bien, si hemos de ejercer el dominio propio, si hemos de, como mencionábamos en otro tema de la autonegación, de reprimir esos deseos de nuestro corazón y darle rienda suelta, ¿hemos de recibir alguna recompensa? ¿Algo hemos de recibir por ejercer esto? Ciertamente sí. De parte de Dios sí lo podemos recibir, porque en este mundo, por más bien que usted se porte con los demás, lo único que va a haber es un recordatorio suyo. Él fue bueno y se murió. Punto. Pero Dios nos promete alcanzar vida eterna y pasar la eternidad junto con Él. Ahora bien, ¿recuerdan los frutos del Espíritu que mencionábamos anteriormente? Alguien que me ayude leyendo en Mateo 5, de 3 al 9. Estas son las bienaventuranzas de aquellos quienes ejercen, del 3 al 9, de quienes ejercen el dominio propio en sus vidas y de manera específica y detallada cada una de estas. Adelante, David. Mateo 5, del 3 al 9. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Y fíjense, estas son otro grupo de cosas que abarcan el dominio propio, porque ejercer cada una de estas cualidades de nosotros no va a salir, y es algo que podemos ejercer cuando recibimos el Espíritu de Dios, como mencionábamos anteriormente. David. Sí, cerrando, o bueno, ayudando a cerrar el punto de que Dios tiene recompensa para los que ejercen el dominio propio. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Y la herramienta que nosotros tenemos para resistir la tentación y la prueba es el dominio propio. Así es. Y Pablo también nos enseña también que está bien, nosotros recibimos el dominio propio de parte de Dios, es parte del Espíritu, y ya por medio de él podemos luchar contra nuestra propia concupiscencia y nuestros malos deseos. Pero no tengo la cita ahora mismo, creo que es en 1 Corintios 6:12 que está, cuando él dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Al final de ese texto él dice: yo puedo tener todo tipo de cosas en la vida, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. ¿Y qué quiero dejar dicho con esto? Que aunque recibamos el Espíritu de parte de Dios, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. No es como que simplemente te dan los ingredientes para tú preparar un chocolate, te dan la olla, te dan el agua, te dan el chocolate, y te dicen: mira, ya con eso tú haces el chocolate. Bueno, y el azúcar y la sal. O leche, si quieren ponerle leche también. Y tú dices: ok. Y lo que hace es que agarra y te sienta. Y tú te quedas esperando a que el chocolate se haga solo. Él no se va a hacer solo. Tú tienes que poner el agua, encender la estufa, echar el chocolate, la leche o el agua, y estar pendiente a que no se rebose, para que quede bien. Es decir, tenemos que poner de nuestra parte para poder ejercer el dominio propio, porque no es como que
soy cristiano, pero entonces no oro ni leo la Biblia, que son de las dos cosas principales y primordiales de nuestra vida. ¿Qué crecimiento vamos a tener? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, especialmente en estos tiempos y en estas fechas, para que podamos seguir viviendo de tal manera que nuestra vida pueda seguir siendo de agrado para Él y que no nos dejemos influenciar por el mundo. Amén. Oremos. Señor y Dios, muchas gracias te damos. Nuevamente damos gracias, Señor, por tus grandes misericordias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque por ella podemos, Señor, aprender de nuestros errores, aprender de los errores de otros, aprender de hombres, Señor, que fueron piadosos a ti, aprender, Señor, a cómo nosotros podemos ejercer la piedad, cómo podemos aprender a ejercer la fidelidad, a cómo podemos, Señor, aprender a ejercer la obediencia a ti, antes de nosotros querer y hacer nuestra propia voluntad. Ayúdanos con eso, Señor. Sigue siendo tú en medio nuestro. Guíanos, Señor, nuestros pasos. Mira estas fechas, Señor, las cosas que ocurren tanto en este país, Señor, como en el mundo. Te pedimos, Señor, para que nos guardes y nos protejas en todo momento. Y a nosotros mismos, Señor, de manera personal, que en nuestras vidas, delante de ti, procuremos no hacer nada, Señor, que sea de desagrado tuyo. Soportar las tentaciones, Señor, y huir de aquella, Señor, que corrompe nuestras almas. Por tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.